Un Petro que está arrinconado, está fracasando, un comunismo que fracasa en el campo de la institucionalidad. Ahora es un Petro que muestra mentalidad guerrillera y amenaza. Amenaza con guerra civil, con balcanización y fragmentación de nuestro país, con una constituyente para una Colombia que él dice que es una Colombia del pueblo, pero que en el fondo el modelo es el comunismo de Venezuela. Vamos a ver cómo el lenguaje de este hombre con mentalidad de tirano que no conoció lo que es el respeto a la institucionalidad, ahora se quiere imponer a la mala, amenazando al país entero. Pero los colombianos de bien no nos vamos a dejar intimidar y no permitiremos dejar que dejen que destruyan nuestra patria con fantasías e ideologías comunistas. Confiemos en Nuestra Señora de Chiquinquirá, despertemos y hagamos barrera. Recemos y también luchemos. Bienvenidos a 7 días en revista del 19 de marzo, Día de San José. Este canal de pensamiento católico del Centro Cultural Cruzada, legítima continuadora de los ideales de tradición, familia y propiedad, que es la seguidora de la Escuela de Pensamiento y Acción del profesor Plinio Correa de Oliveira. Suscríbase usted y quédese aquí para que analicemos juntos cómo este es el momento más grave de la historia de Colombia. Digo más grave, aún desde las épocas de nuestra independencia. No ha pasado un momento más grave como el de ahora, en que hay un tirano que nos quiere lanzar a una Camboya, a una cárcel comunista. Buenos días. Un saludo cordial para todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. En los últimos tiempos, cuando los proyectos puestos por este supuesto presidente Gustavo Petro, que se va comprobando que no ganó las elecciones, pero que fue todo un fraude a través de toda una serie de delitos por los cuales se ha interpuesto un juicio político contra él, pero que descansa, digamos, en la Comisión de Acusaciones del Congreso hasta el momento en que la opinión pública les exijamos que cumplan con la ley. Ley. Santander decía que este es el país de las leyes. Este es el país donde hay un montón de leyes y no se cumple ninguna. Perdón, sí, la izquierda ahora sí exige la ley cuando le conviene contra nosotros, pero viola la ley cuando no le conviene. Y es el caso de que ahora el presidente, después del fracaso de la reforma de la salud, va a este monumento, que es un monumento de brujería en Cali, que ellos llaman la Plaza de la Resistencia, y antes del discurso él se hace rociar por brujos y hace todo un ritual satánico de ritos ancestrales. Después entra enardecido a una turba, que es una turba pagada, traída de todos los lados, con los impuestos nuestros, ciertamente, para él amenazar el país. Y dice lo siguiente: Colombia debe ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2022 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia. Curioso esa incongruencia, él amenaza con violencia para un mandato de paz y de justicia. Con estas palabras el presidente Gustavo Petro se alejó de su idea de un gran acuerdo nacional y puso al país en alerta ante la idea de redactar una nueva constitución. Curioso, él dice que él fue popularmente triunfador en las elecciones, cosa que yo dudo, porque él mismo dice que el sistema electoral colombiano es vulnerable por dentro y por fuera. Es decir, él parece que conoce mucho, no solo de delitos, de topes electorales de dinero, porque fueron millonadas que él usó de manera indecente, sino también en el manejo de los dineros. Pero justo, hablando de fraude, nosotros vemos que a pesar de eso
usted ve que aquí no hay institucionalidad, el juicio político no avanza o avanza poco y solo ahora el Centro Democrático comienza a ver la importancia de llevar adelante ese juicio político. Bueno, bienvenidos, mejor tarde que nunca, pero está muy bien que lo hagan ahora. Entonces, ¿qué pasa? Petro, viendo que en el lado de la institucionalidad, no solo del Congreso, que también fueron elegidos, también no, ellos sí fueron elegidos electoralmente y triunfaron, pero parece que a Petro no le interesa ese triunfo electoral, solo el que alega para él. En fin, ellos han hecho resistencia para impedir que el comunismo se tome este país, porque las reformas son brutales, son terribles, y Petro quiere acelerar un proceso de venezolanización que va a dar en un comunismo más radical que el de Venezuela, porque es que la velocidad muestra la dinámica. Este país está tomado, no solamente la seguridad y la inteligencia está en manos de guerrilleros, sino que zonas liberadas por todos lados. Se ven los atentados en Toribío, por ejemplo, en Jamundí, ya es Pablo Catatumbo, un senador, quien parece que es el que dirige esa nueva República Independiente Comunista de Jamundí, a pocos kilómetros de Cali, y la guerrilla urbana y las milicias indígenas, por ejemplo, la milicia del batallón Jaime Bateman, con 1.300 indios, expertos en colapsar las vías del país. Mientras tanto, entonces llega este supuesto presidente a amenazar con violencia, con reactivar la violencia del pueblo en sus reivindicaciones, y él mismo se declara haber sido el dirigente de la primera línea. Es decir, tenemos un presidente delincuente a confesión de parte, relevo de prueba. Y eso es una situación muy peligrosa, porque acuérdense que él tiene todos los poderes del Estado. Él puede financiar guerrillas, puede financiar milicias, puede dar orden, porque él es el jefe natural de la guerrilla, tanto del ELN, de las FARC, de las disidencias de las FARC, de la guerrilla que está dentro del mismo Congreso, con todos sus votos que fueron ganados por el Acuerdo de La Habana, en fin, y por todo lo que él, con dinero y mermelada, compra las conciencias de nuestros políticos, porque este país es un país que no solamente se ha caracterizado por ser un gran país pecador, sino también de no tener honor. Nuestros políticos no tienen honor, se venden al primer centavo, a las primeras 30 monedas de plata, como verdaderos Judas que son. Claro que hay excepciones de senadores que realmente yo aplaudo por el valor que tienen, como aquella Comisión Séptima que paró y pidió el archivo del proyecto de salud, como María Fernanda Cabal y tantos otros, que realmente es de sacar el sombrero y felicitarlos. Pero yo hablo de esa calaña de gente que se vende rápidamente y que a veces venden el país porque solo les interesa el bolsillo. Pues bien, ahora Petro viene a amenazar con cárcel, la cárcel comunista. El país está armando muros para transformarse en una cárcel. Y él pasa entonces, frente al fracaso institucional, frente al juicio político que ya comienza a avanzar un poco, él se siente arrinconado y pasa a amenazar. Y amenaza con esa violencia que puede terminar en una guerra civil. Porque es que los colombianos vamos a enfrentarlos ¿cómo? Los vamos a enfrentar en el marco de la ley, con las armas de la ley. No vamos a jugar una trampa que yo creo y sospecho que él mismo está queriendo gestar, con falsas derechas que quieran ir a la violencia y darle pretexto a él para poder hacer un estado de conmoción nacional, y de esa manera el tener 90 días más o menos de poder absoluto en el que pueda convocar una Asamblea Nacional Constituyente y gobernar por decreto. Eso es muy peligroso, porque una constituyente en este momento, con una registraduría que nadie, el sistema electoral colombiano, nadie tiene garantías de qué pasa. El mismo Rodolfo Hernández, que ahora está con cáncer, yo no sé si fue un castigo de Dios, porque él vendió y entregó el país
a Petro, ¿cierto? Él había ganado las elecciones, pero le entregó, y él sabía del fraude por el cual Petro le dieron la victoria. Es decir, había algo gestado por un poder oculto. Entonces, vamos para una constituyente que sería colocarnos las cadenas en las que todo el orden institucional, todas nuestras costumbres, todas nuestras tradiciones, la institución familiar y todas nuestras idiosincrasia, la propiedad privada y el derecho de propiedad privada, porque es una institución que es necesaria para, como célula de la sociedad, también tanto la familia cuanto la propiedad, para el progreso, la pujanza del derecho natural y la recta justicia, sin la cual no hay prosperidad en el país, pues todo eso va a cambiar, y va a cambiar por decreto y después por una constituyente. ¿Nos vamos a dejar? No, vamos a llenar las plazas, vamos a tener que hacer ahora sí marchas de las que hasta ahora solamente serían pequeños pullilos a comparación de lo que tiene que venir, so pena de que el país no lo van a robar. Es el momento que Colombia debe despertar. Y yo le hablo de la balcanización. Cuando él entró a Urabá hace una semana atrás, humillando al propio gobernador de Antioquia, al que le mandó requisar su propia mochila, su propio portafolio, como que si fuera un delincuente, él habló e insinuó de la independencia de esa región como nuevo departamento. Pero parece que él tiene un plan de 11 departamentos pequeños en bolsas electorales que puede tener mayoría petrista, como es el Catatumbo, Montes de María o en otras regiones así. De manera tal a que él pueda tener departamentos de bolsillo con fondos grandes, porque ahí sí van a haber grandes inversiones. Y una de esas es el Urabá. El Urabá es el nuevo foco de progreso y de pujanza económica natural de Antioquia. Él quiere vengarse de Antioquia, porque Antioquia ha mostrado ser un pueblo de mucho sentido común y ser un tren de resistencia y respeto de la institucionalidad en Colombia, y por eso siempre ha votado contra el comunismo y no se ha dejado engañar por las manipulaciones psicológicas y por el transbordo ideológico inadvertido de que muchas veces otros departamentos han sido víctimas por menos calidad intelectual, como es el Cauca, se comprende. Pero en fin, a pesar de que el Cauca es un país, un departamento muy bonito, pues bien, también, dicho sea de paso, Buenaventura sería otro departamento en el occidente, pero ¿por qué? Porque es que Petro quiere vender el país a Venezuela y permitirle un oleoducto que pase por todas esas zonas en diagonal, que serían nuevos departamentos bajo el control de él. Esos oleoductos traerían el combustible de Venezuela para exportar por Buenaventura y después afirmar que es petróleo y exportación de Colombia, de manera tal a lavarle la cara a las sanciones que le pesan a Venezuela. Pero eso es grave, porque nosotros pasaríamos a ser un Estado paria, un Estado subversivo que estaría en la sociedad con la delincuencia internacional, como es el gobierno de Maduro. Y en ese sentido Colombia arriesga con un presidente con mentalidad guerrillera que no sabe de ley, sino de imponer sus ideologías, que no sabe del bien común, sino de imponer el odio de clases entre nosotros, y solamente no sabe de la verdadera fe y de la idiosincrasia de Colombia, que es católica, porque él es un brujo sacerdote de Changó. Es decir, estamos siendo dominados por la brujería desde los más altos niveles. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a ver lo que pasó, por ejemplo, en Toribío, que hirieron y expulsaron a los soldados con machete. Hay uno que está macheteado, el otro está con una bala. Todo eso, la humillación para las Fuerzas Armadas cada vez es más grande y ellos tienen que huir y no poder imponer el imperio del orden, el imperio de la ley. Porque ¿quién tiene el imperio de la ley? Petro, a través de la guerrilla, de las disidencias, de la delincuencia que lo apoyan y ahora de las milicias que le está creando. Muy complicado.
pero volvamos a la balcanización del territorio colombiano. Todas esas 11 nuevos departamentos, él los haría por decreto a espaldas del Congreso. Vamos a ver qué pasa si el Congreso se deja tontear. Con eso no solamente le quita la fuerza a su gran adversario, que es Antioquia, quitándole la prosperidad y poniéndolo en decadencia económica para humillarlo. Perdería Antioquia 1,5 millones de habitantes y perdería el mar, y toda esa zona sería bajo dominio de Petro. Pero no solamente es eso, sino por todos lados pequeños departamentitos aquí y allá, sin mucha explicación técnica. Si hay una conveniencia real en todo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este país se va a balcanizar en una constelación de pequeños gobiernos y se va a perder la unidad nacional. Nosotros vamos a tener a partir de ahora situaciones en que es muy fácil salir, situaciones de violencia, de guerra entre regiones, de balcanización, de una guerra de cuarta generación. Son guerras asimétricas, y ese es el fin de la institucionalidad de Colombia, porque acuérdense que Petro es un supuesto presidente anarquista. Él quiere el caos para Colombia. Entonces, por eso es importante ver que hacerle frente. Y es el momento en que debemos volver los ojos al cielo y confiar en Dios, y volver a establecer esos lazos con el Sagrado Corazón de Jesús. Lo que pasa en esta Semana Santa con la confesión, debemos hacer penitencia, debemos volver a tener nostalgias de la Colombia católica, de manera tal a que nosotros podamos volver a establecer lazos con Dios, y Dios proteja nuestra querida nación. Estamos de acuerdo, estimado amigo, el rosario público por Colombia, esa es la gran solución para nuestra querida patria. Pero también en los momentos en que Él quiera venir a hacer una grande reacción, entonces se encontrará un pueblo reactivo. Muchas gracias por su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. Pongámonos bajo los pies de San José, cuyo día es hoy, día de San José, patrono de la muerte, jefe de la familia, de la Sagrada Familia, para que Él proteja también nuestra querida nación.